poder, toda autoridad, Señor, todo principado, todo que pertenece a ti, lo regresamos a ti, porque digno es el Cordero de Dios que fue inmolado, Señor. Y nos reunimos con los 4 seres vivientes y con los 24 ancianos, Señor, arrojamos nuestras coronas delante de ti y te damos gloria y honra a ti, oh Cordero de Dios. En nombre de Jesús, en nombre de Yeshua, lo pedimos todo. Gracias, Señor. Bueno, esta semana vamos a seguir con nuestro estudio del libro de Apocalipsis y vamos a ver hoy el capítulo 6. La semana pasada vimos que Jesús era la única persona en el universo digno de tomar el libro de los 7 sellos de la mano de Dios y de abrirlos. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Él fue el Cordero inmolado y por su sangre derramó su sangre y pagó no nomás el precio de que nuestros pecados fueran perdonados, sino también pagó el precio para recuperar todo lo que se perdió cuando el hombre cayó en el jardín del Edén, ¿verdad? Hablamos que es muy posible que, entre otras cosas, ese rollo que tomó de la mano del Padre, que es el título de propiedad de la tierra, y estaba a punto de desatar los sellos para reclamar los derechos de la tierra una vez más. Muy interesante. Entonces, vimos también que los 21 ancianos sentados alrededor del trono de Dios representan a la iglesia. Si se ponen a ver ahí en el capítulo 5 y leen el canto que cantaron, dice: porque nos redimiste por tu sangre, dice, de toda lengua, tribu y nación, y nos has hecho reyes y sacerdotes. Y esos reyes y sacerdotes, hermanos, somos nosotros, somos la iglesia, ¿verdad? Todavía no se ha manifestado lo que el Señor nos va a dar para reinar, pero ya va a llegar el día cuando establezca su reino milenial. Otra observación que vimos de ese hecho es de que la iglesia ya está en el cielo. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo a Juan: escribe las cosas que sucederán después de esto? ¿Después de qué? De la era de la iglesia. Entonces, para este punto, al comenzar los 7 años, la tribulación, la iglesia ya no está en la tierra, la iglesia está en el cielo, adorando y alabando a Jesús. Vimos también a Jesús como un cordero que fue inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que hablan de su omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia. Observamos además que el hecho de que estaban adorando al Cordero, estaban adorando a Jesús, Él es Dios, ¿verdad? Porque créanmelo, en el cielo solamente se alaba y se adora a Dios. También hablamos un poco sobre las 3 posiciones mayores con relación al rapto de la iglesia, ¿verdad? Hay 3 posiciones mayores, hay otras variaciones, pero las 3 principales son el rapto pre-tribulacional, la creencia de que Jesús va a sacar a su iglesia antes del periodo de 7 años de la tribulación. Hablamos del rapto de la media tribulación, que es que Jesús va a recoger a su iglesia a la mitad de los 7 años, a los 3 años y medio de la tribulación. Y el rapto post-tribulación, aquellos que piensan que Jesús va a recoger a su iglesia después de la tribulación. También hablamos de algunas escrituras donde yo personalmente creo que el rapto de la iglesia tiene que ser pre-tribulacional, basado en la doctrina de la inminencia, el hecho de que no tiene que suceder nada para que Jesús recoja a su iglesia. Si el rapto sucede a la media tribulación o post-tribulación, entonces hay varios eventos que tienen que suceder antes que eso suceda, y hasta se puede calcular, ¿verdad?, cuándo va a ser el rapto, basado en cuando el anticristo o el antimesías afirme el pacto con Israel y con el mundo. Cuando él haga eso, ahí es donde va a empezar la tribulación, o los últimos 7 años. Y acuérdense, los años tenemos que dividirlos por 360 días, que son como son divididos aquí en la Biblia. Bueno, este día vamos a seguir estudiando, y he intitulado este mensaje
los sellos son abiertos, comienzan los juicios. Entonces vimos todo el escenario en el cielo, estaban adorando a Jesús. A uno de los seres vivientes o un ángel poderoso clamó a gran voz: ¿quién es digno de abrir, de tomar el libro y de desatar sus sellos? ¿Quién es digno? Y no había nadie. Y Juan se puso a llorar, estaba llorando con mucha lamentación porque no había nadie. Pero uno de los ancianos le dijo, no llores. Dice: el león de la tribu de Judá es digno de tomar el libro y abrir sus sellos. Entonces, ahora vamos a ver a Jesús que tomó el libro o el rollo y va a empezar a desatar los sellos, que son juicios que vienen sobre la tierra. Y este día yo creo que solamente vamos a tener tiempo de cubrir los primeros 4 sellos, que son conocidos como los 4 jinetes del Apocalipsis. Van a ser 4 seres montados sobre 4 caballos que van a galopear, que van a correr cuando su sello particular sea desatado. Vamos a ver, hermanos, ahora ver pasar juicios que vienen sobre la tierra incrédula, aquellos que han rechazado a Jesús. Y pues realmente no va a ser un retrato muy bonito, pero recuérdense de esto, que los que estamos en Jesús, en Yeshua, los que lo hemos recibido, no tenemos nada que temer, ¿verdad? Dios nos va a cuidar, así como cuando Dios salvó a Noé en el arca antes de que llegara el diluvio, y así como Dios mandó a los 2 ángeles a sacar a Lot de las ciudades de Sodoma y Gomorra antes de destruirlas, así el Señor va a sacar a su iglesia antes de derramar su ira sobre este planeta. Por eso seguimos haciendo la invitación, llamando a todo aquel que no le ha recibido a Jesús como su Salvador, que lo reciban, que reciban a Jesús, que lo hagan el Señor de sus vidas, que decidan arrepentirse de sus pecados, dejar el mundo y entregar su vida a Jesús y hacerse discípulos de Jesús, porque el tiempo es muy corto. También yo quisiera apelar, tal vez algún día alguien escuche este mensaje después que hayamos sido arrebatados, no sé. Y lo que puedo decir de eso es de que no adoren al anticristo, al antimesías o a la bestia, ese dictador que va a subir, ni tampoco tomen su marca en la mano derecha o en la frente, porque así van a cegar su destino eterno, se van a perder eternamente. Y entonces debemos estudiar los libros proféticos, debemos enseñar sobre los libros proféticos, porque la tercera, 3/4 partes de la Biblia es profecía. Dice la palabra de Dios que el Espíritu de Jesús es el Espíritu de profecía. Él quiere que sepamos estas cosas. No debemos de ser negligentes los pastores, los maestros, de enseñar este libro de Apocalipsis. La palabra de Dios dice que hay una bendición, ¿verdad? Hemos hablado de eso. Hay una bendición para el que lo lee, para el que lo escucha y para que el que pone por obra sus palabras. Entonces, no debemos de tener miedo. No es excusa enseñar por decir que la gente se asusta. Debemos de temerle más a Dios que temer al hombre. Dice la palabra de Dios que el temor al hombre es una trampa. Y por lo tanto es importante que comprendamos la seriedad de esta profecía y la seriedad de los tiempos en que estamos viviendo, que no falta mucho tiempo. Ok, vamos a empezar y vamos a ver el capítulo 6, pero no creo que lo vamos a terminar hoy. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis, capítulo 6, verso 1, ya Jesús va a desatar el primer sello. Dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, esos son seres poderosos, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Entonces, quedan en sus papeles. Cuando Jesús abrió el primer sello,
salió un jinete cabalgando sobre un caballo blanco. Ahora, es muy importante que entendamos esto. Este jinete no es Jesús. Aunque está en un caballo blanco, no es Jesús. Entonces, este jinete, hay una característica muy interesante. Voy a pasar un tiempo con este jinete. ¿Por qué? Porque la mayoría de los estudiosos están de acuerdo que este jinete es nada menos que el antimesías o el anticristo. Entonces, acuérdense una cosa. La tribulación va a comenzar cuando el antimesías confirme este pacto de 7 años con Israel y con el mundo. Por eso es que sale primero antes que nada. Ahora, el antimesías es un dictador mundial que reinará sobre la tierra durante los 7 años de la tribulación. Y hay algo muy interesante aquí. Nótense que tiene un arco, pero no tiene saetas. No sé si lo puedan ver bien, pero tiene también una corona. Entonces, el antimesías va a conquistar al mundo al principio, pero por medio de la paz. Por eso tiene un arco, va a tener poder, pero no tiene las saetas. Al principio va a llegar como un hombre de paz y va a seducir al mundo. Todo el mundo va a decir, wow, va a ser un hombre carismático, tal vez bien parecido y va a hablar cosas grandes. El caso es que va a esmerar al mundo entero y lo van a recibir sin que tenga que lanzar ninguna bala, ningún misil, ningún cohete. Va a conquistar el mundo. Entonces, habíamos dicho que va a confirmar un pacto de 7 años con Israel y el mundo, y entonces comenzará la tribulación. Dice aquí, Daniel 9:27a, dice, y por otra semana. ¿Qué semana? Acuérdense que son semanas de años. Es la última semana. Dios le reveló a Daniel 70 semanas para Israel. 69 ya se cumplieron, solamente queda una. Entonces, esta semana es la última semana de las 70 semanas proféticas de Daniel. Son los últimos 7 años de este siglo, de esta era, por decirlo así. Dice, confirmará el pacto con muchos, y uno de ellos va a ser Israel, y también va a confirmar un pacto con el mundo, y el mundo le va a dar la autoridad de reinar. Por eso se le dio poder, tiene un arco, pero también se le dio una corona, porque va a reinar. Todo el mundo va a estar listo. No sé qué va a pasar, no sé cómo va a estar el mundo cuando venga, pero va a llegar él con un plan, con la solución. Y el mundo va a decir, denle a él el reinado, denle a él el poder de gobernar, y todo el mundo lo va a seguir. Entonces, el antimesías o anticristo, como muchos lo conocen, se presentará como el Mesías de los judíos y el Salvador del mundo. Israel lo va a aceptar, lo va a recibir, ¿verdad? Es más, ha habido pláticas y no estoy seguro qué tan cierto sea o no, pero hay rabinos muy importantes de Israel que dicen que el Mesías ya está allí. Dice, hemos platicado con el Mesías. Lo que pasa es que todavía no es su tiempo de manifestarse. ¿Será cierto o no? Pues la verdad no sabemos, ¿verdad? Es muy probable que ya esté vivo el antimesías, pero pues nadie sabe. Hace como un mes, el príncipe Carlos de Gran Bretaña dio un discurso muy interesante. Y él mencionó a una persona, dice, él tiene trillones de dólares a su disposición. Estaba dando una conferencia, no me recuerdo a quién era, pero el príncipe Carlos mencionó a alguien, dijo, él tiene, para implementar todo lo que estoy hablando, él tiene a su disposición trillones de dólares. Entonces la pregunta es,
¿quién es él? ¿De quién está hablando? Aparentemente la audiencia, su audiencia, ellos sabían de quién estaba hablando. ¿Podrá ser el antimesías? Yo me pregunto, pues, ¿quién más va a ser? Pero ahora, el antimesías o el anticristo, no, acuérdense que todo está sujeto a Dios. Él no puede subir al escenario mundial hasta que Dios no diga que es tiempo, ¿verdad? Pero cuando Él suba, cuando la iglesia sea arrebatada, va a subir al poder y entonces dice que va a confirmar un pacto. Esto es muy interesante porque no sé si personas que me están escuchando se acuerdan, pero en los años de Bill Clinton, en Oslo, en los acuerdos de Oslo, en Noruega, firmaron un contrato con Yasser Arafat, era el líder terrorista de los palestinos, un contrato de 7 años. Nomás que lo que pasó es que Arafat no lo honró. Inmediatamente cuando regresó comenzó una intifada, una guerra, y ya no se habló más de ese pacto, pero era de 7 años. Y la cosa es que el antimesías no va a crear un nuevo pacto, dice que va a confirmar un pacto. ¿Será ese pacto de 7 años? No sabemos. Pero tal vez lo importante que debemos entender es que ya está todo en su lugar para que este hombre suba al poder. Está ya todo situado. Lo único que necesita es que Jesús recoja a su esposa y que diga, ok, te doy el arco y te doy la corona, ahora sí, cabalga, ahora sí, corre, ahora sí haz lo que tienes que hacer. Entonces dice la palabra de Dios que va a salir, dice, salió venciendo, y para vencer no hay nadie que lo va a poder resistir. No hay nadie que va a poder evitar que este dictador suba al poder. Y es más, dice que se le dio, después vamos a ver, se le dio autoridad de pelear contra los santos y vencerlos. O sea que su autoridad va a ser absoluta. Y va a ser un reinado espantoso, terrible. Dice la palabra de Dios que no hay un tiempo, que nunca en la historia ha habido un tiempo como el que va a pasar durante la tribulación. Pero al principio va a llegar él muy carismático, va a llegar él con muy buena persona, va a llegar él con grandes, con gran capacidad de convencer, ¿verdad? Y va a convencer al mundo entero que Él es la respuesta. Va a convencer a los judíos que Él es el Mesías a quien ellos han estado esperando. ¿Y saben por qué? Porque el Mesías que los judíos o los hebreos incrédulos están esperando es solamente un hombre. Ellos no creen que el Mesías es un hombre. Nosotros, los que hemos recibido a Jesús como nuestro Mesías, tanto los judíos como los gentiles, creemos que Él es Dios, ¿verdad? Jesús, Yeshua, Él es nuestro Dios. Pero los judíos no. Los judíos creen que va a ser un gran hombre que va a traer las respuestas al mundo, pero no lo reciben como Dios. Es precisamente después, a la mitad de los 7 años, Él se va a sentar en el trono y va a demandar que lo adoren. Y cuando Él haga eso es cuando los judíos van a decir, nos engañaste, y lo van a rechazar. Y va a comenzar una persecución terrible en contra de los judíos y del resto de los creyentes del Señor. Entonces solamente quiero dar una presentación general. Después vamos a hablar sobre la marca de la bestia, vamos a hablar sobre otras cosas, pero ahorita solamente quiero dar una introducción. Entonces, como habíamos dicho, tiene un arco sin saetas y va a conquistar al mundo sin derramar sangre, pero al final va a destruir a muchos. Van a morir cientos, miles de millones. Nosotros aquí en Estados Unidos decimos billones, son miles de millones de personas van a morir.
Va a ser, el planeta Tierra se va a convertir en, en un campo de muerte. Todo el planeta va a ser terrible. Y quiero que los que me escuchen, que por favor entiendan que va a ser terrible. ¿Para qué? Para que nos escapemos, que no estemos aquí. ¿Por qué vamos a esperar ese tiempo? Daniel 8:25 dice: y con su sagacidad, hablando, Daniel habló bastante sobre la antimesías. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Va a hablar grandes engaños, grandes mentiras. La gente se va a tragar todo. Si ustedes estudian la Segunda Guerra Mundial, se van a dar cuenta cuando Hitler subió a poder que les echaron grandes mentiras al pueblo alemán y se tragaron todo. La diferencia es que este hombre va a decir grandes mentiras, pero va a engañar no solo a una nación, sino al mundo entero. Y en su corazón se engrandecerá y con paz destruirá a muchos. Porque yo tengo la respuesta, va a armar su sistema, pero con el tiempo dice que va a destruir, va a matar a muchos. Y contra el príncipe de los príncipes se levantará. ¿Quién es el príncipe de los príncipes? Jesús, Yeshua. Se va a levantar en contra de él. Mas sin mano será quebrantado. Y cuando lleguemos al final del libro de Apocalipsis, ahí vamos a ver cómo Jesús lo va a destruir al anticristo, y después vamos a hablar también a su compañero, el falso profeta. ¿Ok? Se le va a dar una corona de autoridad para reinar sobre todo el mundo. O sea, va a ser absoluto su autoridad ya. Dios, el Espíritu Santo, se va a hacer a un lado y le va a dar rienda suelta. Hermanos, si creen que ahorita están mal las cosas en el mundo, han pasado cosas terribles a través de la historia. Terribles. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. En estas guerras murieron millones de personas, decenas de millones. En guerras pasadas, a grandes, ¿cómo se le llama? Genocidios, barbaridades, atrocidades que cometieron Stalin y Mao Zedong y Pol Pot de Camboya. Mataron a millones de personas. Y antes de eso habían guerras terribles, grandes torturas. En este mundo han sucedido cosas espantosas. Pero todo eso va a parecer como un caminar en el parque comparado a las muertes que vienen durante la tribulación. Va a ser espantoso. Entonces, los que dicen que el rapto va a ser post-tribulación, hermanos, no van a ver casi gente viva. Van a ser muy pocas las personas que van a quedar vivas después de la tribulación. Pero entonces vuelvo a reiterar, el antimesías o el anticristo no puede comenzar a reinar hasta que la iglesia sea removida de la tierra. Fíjense lo que dice aquí en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos 6 al 8, dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Hay algo que lo está deteniendo ahorita, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea, ya está el espíritu de anticristo aquí en la tierra, resistiendo a la iglesia de Dios. Solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién es el que está deteniendo al anticristo? Nosotros, la iglesia. Él no puede subir hasta que la esposa de Jesús no sea arrebatada. Dice, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Quién? El antimesías. A quien el Señor matará con el espíritu de su boca. ¿Saben básicamente lo que es iniquidad o inicuo? ¿Qué quiere decir? Sin ley o falta de ley. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos? Se están dando cuenta, los procuradores no están
no están procesando a muchos crímenes. La gente se está levantando en contra de la policía. Están haciendo todo tipo de barbaridades en las calles. ¿Por qué? El mundo se está preparando para el inicuo. El hombre sin ley, la iniquidad. El hombre que desobedece las leyes de Dios, que no quiere nada que ver con Dios. A quien el Señor matará con el espíritu de su boca, vamos a ver eso al final del Apocalipsis, y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, hay algo que lo está deteniendo. ¿Qué lo está deteniendo? Nosotros, la iglesia. Él no puede subir al poder hasta que la iglesia no sea arrebatada. Y lo que va a pasar cuando la iglesia sea arrebatada, el Espíritu Santo se va a hacer a un lado. Hay quienes dicen que el Espíritu Santo se va a ir de la tierra. No se va a ir, porque hay gente que va a ser salva durante la tribulación. Y la única manera que puede haber salvación, nuevo nacimiento, es por medio del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Entonces, lo que va a pasar es que Jesús va a venir, nos va a llevar, el Espíritu Santo se va a hacer a un lado y le va a decir al jinete, al cabalgante del caballo blanco, ok, sal a vencer o a conquistar, y este es tu tiempo, haz lo que vas a hacer. Entonces toda la maldad que vemos ahora, ¿verdad? Todo lo que se está viendo se va a multiplicar por miles de veces. Como les digo, si creen que está mal la cosa, hermanos, cuando llegue este periodo de 7 años, cuando comience a cabalgar el jinete del caballo blanco, el hombre inicuo, el antimesías, entonces todo va a explotar. Básicamente va a ser el infierno manifestado en la tierra. Y no queremos estar aquí. Yo no quiero estar aquí, yo no quiero que usted esté aquí. Quiero que nos vayamos todos con el Señor, pero tenemos que ponernos a cuentas. Tenemos que ponernos a cuentas con Jesús. Si no le has dado tu alma, tu vida al Señor, dásela. Si te has apartado de Él, regrésate a Él. Él te recibe. Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Pero cuando suceda el rapto de la iglesia, va a ser muy tarde. Sí, va a haber gente que se va a salvar, pero ponte a considerar esto. Si no le estás sirviendo al Señor ahora que hay libertad, ahora que puedes adorar a Dios aquí en esta nación en libertad, ¿qué te garantiza a ti que lo vas a adorar cuando amenacen tu vida? Cuando no tengas que comer, cuando no tengas agua que tomar, cuando te amenacen con muerte, ¿vas a servir al Señor entonces? Nadie sabe. Pero lo que sí sabemos es que para los que estamos en el Señor, estamos esperando lo que se llama la esperanza bendita, ¿verdad? El arrebatamiento de la iglesia, el harpazo, esperando que Jesús venga y nos saque de este mundo y nos vayamos a celebrar las bodas del Cordero. Eso estamos esperando. Entonces no juguemos con Dios, no coqueteemos con el mundo, porque el tiempo es muy corto. Es muy, muy, muy corto. Bueno, el antimesías, escriben sus papeles. El antimesías vendrá con grandes señales y prodigios falsos, y engañará mucho. No crean que, por algo lo va a seguir el mundo, ¿verdad? Cualquiera se puede parar y decir palabras, ¿no? Pero lo que la gente quiere ver es, a ver, enséñame qué traes, ¿verdad? Y va a llegar el anticristo y van a haber grandes señales y prodigios falsos. En otras palabras, va a ser no por el poder de Dios, sino por el poder de los demonios. Y va a engañar a la gente. La gente lo va a seguir. Por eso tenemos que tener cuidado. Jesús nos dijo, cuidado que nadie os engañe. Fue lo primero que Jesús le dijo a sus seguidores, incluyendo a nosotros. Dice, tengan cuidado que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre
diciendo yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Y este es el papá de todos los falsos mesías. El antimesías, el anticristo, es el papá de todos los falsos profetas y mesías. Y va a llegar con grandes señales y prodigios. Fíjense lo que dice la segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 9, dice: inicuo, hablando del antimesías, cuyo advenimiento es por obras de Satanás. El poder que va a manifestar es el poder de Satanás, que el Señor lo reprenda. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Recibe a Jesús, no lo rechaces. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Hay muchas cosas que están pasando, no me voy a meter en eso hoy, pero que están preparando a la humanidad para engañarla, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces cuando el antimesías venga, él va a llegar con montones de señales y prodigios. A lo mejor va a estar levantando muertos, va a estar restaurando a extremidades que fueron cortadas, sanando todo tipo de enfermedades. No sabemos cómo. Una cosa que sí sabemos es que también va a llamar que baje fuego del cielo. Hermanos, va a ser un tiempo terrible. Y se van a manifestar todas esas esos falsos señales y prodigios, y mucha gente va a ser engañada. Están siendo engañados ahora, imagínense cuando se manifieste. En su afán de duplicar todo lo que hace Dios, es muy posible que el antimesías sea un ser híbrido, parte ángel caído y parte humano, como se relata ya en Génesis capítulo 6. Si se acuerdan, ¿verdad? Los hijos de Dios vieron que las mujeres de los hombres, o las hijas de los hombres, eran hermosas, y las tomaron como esposas y se crearon gigantes. Los gigantes eran los nefilim, o los seres híbridos. Entonces, ustedes se acuerdan, Jesús no tiene papá humano. ¿Se acuerdan de eso? El Espíritu Santo vino sobre María. Entonces Jesús es Dios y es hombre. Y es muy probable, ya ven que Satanás trata de copiar o duplicar todo lo que hace Dios, que este hombre, el antimesías, no va a ser completamente humano, sino que tal vez su papá va a ser el mismo diablo. Y metido, que va a tomar a una humana, a una mujer, y va a decir: hey, miren, yo no tengo padre, yo soy el verdadero Mesías. Mi padre es Dios. Mi padre no es humano. Mi padre es Dios, y por lo tanto yo soy Dios. No se sorprendan si pasa eso. Y tal vez se anuncia al mundo como haber nacido de una virgen, y que su padre no es humano. Así como, acuérdense que el diablo trata de imitar todo lo que hace Jesús. Dice que él se disfraza, se presenta como un ángel de luz, y mucha gente es engañada. Otro aspecto interesante es que también engañará a los musulmanes, que también lo van a recibir. Esto es muy interesante, escuchen esto. Los musulmanes están esperando a su versión del Mesías, conocido como el Al-Mahdi. Ellos también están esperando a su Mesías. Interesantemente, el Mahdi musulmán vendrá montado en un caballo blanco. Pues, ¿se pueden fijar en eso? Entonces, estas dos religiones, la Islam y el judaísmo, lo van a recibir. Yo siempre he pensado que el anticristo, el antimesías, tiene que ser judío para que lo reciban los judíos. Pero ahora, pónganse a pensar en esto. ¿Será posible que el antimesías sea un musulmán judío? ¿Será posible? Porque
los dos pueblos, los hebreos y los musulmanes, lo van a recibir. La verdad es que no sabemos. No sabemos. Dios le reveló a Daniel que el antimesías, que el hombre inicuo, iba a venir del Imperio Romano. Dijo que el príncipe de esta gente, hablando del Imperio Romano, dice que iba a salir de ahí. Pero ahora recuerden una cosa, el Imperio Romano se dividió en el Imperio Occidental y el Imperio del Este. Y el Imperio del Este, que gobernaba sobre Israel y sobre todos esos lugares, duró 1000 años más. Y también el antimesías es escrito como el asirio. Entonces es muy probable que va a salir de esa región de Siria, donde estaba Siria en el pasado. Y podrá ser un musulmán judío, pues no sabemos. Lo que sí sabemos es de que lo van a recibir los musulmanes y lo van a recibir los judíos. Y el hecho es que el antimesías engañará al mundo entero y causará que muchos se pierdan eternamente. ¿Por qué? Porque rechazaron la verdad, rechazaron a Jesús. Amaron más el placer, amaron más el mundo que la verdad de Dios y a su Hijo Jesús. Entonces es este hombre, este antimesías, que se va a levantar, va a confirmar un pacto con Israel y con el mundo entero, y entonces va a empezar su reinado. Al principio va a estar muy bien, pero va a llegar el tiempo en que se va a desenmascarar, y entonces va a comenzar los últimos 3 años y medio, lo llaman la gran tribulación. El periodo de 7 años lo llaman la tribulación, pero los últimos 3 años y medio, cuando él se quiera hacer adorar como Dios y se ha rechazado por muchos, entonces va a comenzar la gran tribulación. Va a ser tremendo, tremendo. Todos los 7 años van a ser terribles, pero los últimos 3 años y medio son indecibles. El terror, las matanzas son indecibles. Son indecibles. Muy bien, ya pasamos suficiente tiempo con el jinete del caballo blanco. Ahora vamos a ver el segundo sello. Dice: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo o rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. La gran espada indica guerra. Entonces escriben sus papeles. El jinete bermejo o rojo causará que la gente se maten los unos a los otros, y también por guerra. El jinete del caballo rojo. ¿En el Puse estas ilustraciones. Como aquí pueden ver, mucha muerte. Entonces, ¿qué va a pasar cuando corra este jinete del caballo rojo? La gente se va a matar unos a otros en violencia desatada. La Biblia dice que se levantará reino contra reino y nación contra nación, ¿verdad? Grupo étnico contra grupo étnico. El racismo. El racismo se va a desatar y la gente se va a matar unos a otros. Va a ser unas matanzas, hermanos, en las ciudades, en las calles, en los barrios, de todo el mundo. La gente se va a levantar y se va a empezar a matar los unos a los otros. Hemos visto disturbios raciales en este país y en otros lugares, ¿verdad? Hemos visto, ¿cómo se llama? Cuando quieren genocidio en otros países, ¿verdad? Pero nada se va a comparar a las matanzas que van a haber en todo el mundo. No va a ser un país o dos, va a ser todo el mundo. La gente se va a matar los unos a los otros. Nada se compara
no se compara con nada a lo que hemos visto hasta hoy. En la historia se han oído de grandes matanzas y genocidios, pero nada se va a comparar a eso. Y además, también habrá gran muerte a causa de la guerra, que es representada por la espada. Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a matar los grupos raciales, los grupos étnicos unos a otros, y también van a morir por guerra. O sea que el jinete del caballo blanco va a desatar violencia. Dice que va a quitar la paz de la tierra. Ahorita hay paz, ¿verdad? Aunque de veras estamos viendo cosas tremendas, pero relativamente hay paz, ¿verdad? Hay guerra en Ucrania, en algunos otros lugares, pero hablando, ¿cómo se dice? En términos generales, hay paz. Pero cuando se le da autoridad a este jinete de cabalgar, se va a quitar la paz de la tierra. Ningún país se va a escapar. De repente le va a entrar el espíritu de violencia a alguien y van a ir a matar a sus vecinos o viceversa. Se van a matar los unos a los otros. Son cosas terribles. Y hermanos, esta mañana les estoy hablando de esto, no es agradable, pero necesitamos saber lo que viene. El Señor nos los dijo. El Señor nos lo reveló porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si toma que te asustes para que seas salvo, pues gloria a Dios. Vuélvete al Señor. Pero necesitamos saber lo que va a pasar. Entonces se va a quitar la paz de la tierra. Vamos ahora a ver el tercer jinete. Dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite y el vino. El denario representa el sueldo de un día. Escriben sus papeles. Cuando corra el tercer jinete del caballo negro, habrá hambre sobre la tierra. Cuando corra el tercer jinete del caballo negro, habrá hambre sobre la tierra. Tiene una balanza que se usaba para comprar alimentos. Entonces, las matanzas causadas por las gentes y las guerras destruirá la cadena de suministración de alimentos. Ahorita hay mucha preocupación, no sé si se han dado cuenta que Ucrania es el que le provee grano y pan a Europa. Son conocidos por producir mucho grano. Y hace 2 días Putin, el presidente también de Turquía y Ucrania, hicieron un pacto, escribieron o firmaron un convenio para dejar que se exporte este grano a las diferentes naciones. Entonces, la preocupación mundial es de que la guerra llegue a destruir toda esta producción de alimentos. Yo estaba pensando un poco en eso. Dije, ¿qué tal si se hace un trato, un convenio y se arregla todo? Y entonces el mundo diga, ok, ahora hay paz y seguridad. ¿Pues saben qué? Dice la Biblia que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá el fin. Se ha hablado mucho, han salido muchos artículos en diferentes fuentes de los medios que hablan de la preocupación de interrupción a la suministración de alimentos, la cadena de suministración. Es algo que se habla por todos lados. En Estados Unidos están hablando de interrupciones a la cadena de alimentos y que podemos llegar a experimentar hambre. Entonces, ¿qué está pasando?
todo está cayendo en su lugar para que cuando llegue este hombre se pueda desatar todo lo que se va a desatar. El futuro de este planeta, hermanos, inmediato, no es muy bueno. Tiene un futuro glorioso cuando regrese Jesús en su segunda venida y establezca su reino milenial. Es un futuro glorioso, pero tenemos que pasar por esos 7 años. La tierra tiene que pasar por esos 7 años. Y no es un futuro muy brillante. Por eso el Señor nos invita a que vengamos a Él y que nos vayamos con Él en el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, como dije, las matanzas causadas por las gentes y las guerras destruirán la cadena de suministración de alimentos y va a haber hambre. La cantidad de alimento para una sola persona costará el sueldo de un día. Imagínense qué nos gusta comer: pescado, pollo, res. Un plato de alimento va a costar lo que cuesta el sueldo de un día. ¿Cuánto ganamos al día? 200, 300, 400 dólares al día. Eso es lo que va a costar lo que va a costar un alimento para una persona un día. Quiere decir que va a haber hiperinflación. Si ahorita creen que los precios están altos, hermanos, pues nada. Y mucha gente morirá de hambre por no poder comprar alimentos o porque no habrá alimentos. Es lo que va a pasar cuando cabalgue, el Señor reprenda al jinete del caballo negro. Entonces, una vez más reitero que nos hemos dado cuenta lo delicado que es la cadena de suministración con esto de la guerra de la Ucrania. Ok, vamos a ver el cuarto jinete. Dice: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo. Es la palabra allí que se usa en el griego, es la palabra donde se usa para clorofila. Es más bien un color que no tiene color, un color pálido. Es más bien como el color o el descolor de un cuerpo muerto. Es básicamente, aquí lo trajeron como amarillo, pero realmente es un color como verde, ¿cómo se diría? Desabrido, que no tiene color como clorofila. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía, o el infierno, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Entonces, escriben sus papeles. Cuando corrió el jinete del caballo amarillo, murió una cuarta parte de los habitantes de la tierra. Una cuarta parte. Yo pienso que de todos este es el más terrible. ¿Verdad? El jinete del caballo verde, por decirlo así, aquí le pusieron amarillo, o de la muerte. Al presente hay 8,000 millones de humanos en la tierra, 8 billones como decimos aquí en Estados Unidos. Quiere decir que morirán 2,000 millones de personas cuando cabalgue este jinete. Pues no podemos imaginarnos, ¿verdad? No podemos imaginar tanta muerte. Tal vez un ejemplo leve. ¿Se acuerdan ustedes en el 2004 cuando hubo ese terremoto terrible, me parece que fue Indonesia, que dicen que mató aproximadamente entre 500,000 a más de 1,000,000 de personas? ¿Se acuerdan que los tsunamis que causó? La cifra oficial son como 400,000, pero hay quienes dicen que porque también sucedió en pueblos donde no se registra la gente, que pudieron ser mucho más del 1,000,000 de personas. Entonces, es muy difícil visualizar eso, pero pónganse a pensar, serían 200 veces más de lo que murieron en los tsunamis. 2,000 millones de personas, o 2 billones.
El caso es que durante este tiempo, hermanos, de la tribulación, el olor o la peste a muerte va a ser común. No podemos imaginarnos las cosas que vienen, pero Jesús en su amor nos lo reveló. Le dijo a Juan: Juan, escribe todo lo que ves y mándaselos a la iglesia. Mándaselos a la iglesia, al tiempo de la iglesia, toda la era de la iglesia, que somos nosotros, y diles lo que viene. Diles que se arrepientan, diles que se vuelvan a mí. Por eso Jesús nos dijo, y no nos dijo por nada, en Lucas capítulo 21 dice: velad y orad que sean hallados dignos de escapar las cosas que vienen y estar de pie delante del Hijo del Hombre. No nos dijo nomás porque sí, porque vienen cosas terribles. Entonces, esto solo es el comienzo de la mortandad. Es solamente el comienzo. Al seguir estudiando este libro nos vamos a dar cuenta que después van a morir 2/3 partes, otra 1/4 parte. Van a quedar muy pocas personas. El infierno seguía a este jinete, indicando que los que morían automáticamente se van al infierno. Todos los que van a morir en esta mortandad, ahí está el infierno, echándolos a su bolsa, y se van a ir directamente. Ahora, estas muertes resultaron ser causadas por una combinación de las plagas de los jinetes anteriores: guerra, hambre y mortandad. Es como una combinación, ¿verdad? De tantas guerras se van a destruir los alimentos, va a haber mortandad y tantas cosas. Pero también hay algo muy interesante: dice que también fueron muertos por las bestias de la tierra. Cuando examinamos esa palabra en el griego, es terrión, y es la misma palabra que se usa de la bestia. Cuando habla de la bestia, es terrión. Y uno de los significados de esta palabra de terrión es hombre salvaje, bestial o feroz. Hubo un hombre muy malvado, a ver si me recuerdo su nombre, Aleister Crowley. Él es admirado por los satanistas, por los rockeros, por todo el mundo. A las celebridades admiran a este hombre, Aleister Crowley. Este hombre era hijo de ministros, no me recuerdo si eran presbiterianos, pero de alguna manera se desvió y se entregó completamente a la maldad, completamente. Y él decía que él quería ser la bestia. Dice: yo quiero ser la bestia del Apocalipsis. Y escribió varios libros donde se practican las atrocidades, las perversidades peores que podemos imaginarnos. Y él tomaba por orgullosamente el título del hombre más malo del mundo. Y pueden leer sobre él. Salió en los Beatles, grabaron un disco que se llamaba The Yellow Submarine, el submarino amarillo, donde tiene fotos de muchos personajes, y entre ellos está ahí Aleister Crowley. Pongan atención a muchas celebridades, las más grandes. Ellos admiran a este hombre. Causó mucho daño. Pero él quería ser esta vez ese terrión. Quería ser esa vez. Entonces, cuando dice la palabra de Dios aquí que fueron muertos por las bestias del mundo, es más que simples leones, tigres o fieras depredadoras. Hay algo más aquí. Hay algo más aquí. Este pasaje parece indicar que las fieras descritas aquí son más que simples depredadores. Se han publicado varios artículos que indican que muchos países, incluyendo Estados Unidos, están experimentando con mezclar el ADN de animales con humanos, produciendo así seres híbridos o quimeras. Han hecho películas también. Y
En la mayoría de los casos ellos dicen que destruyen a los embrios o los embriones a las ciertas semanas. Dicen, no los dejamos que crezcan que se desarrollen, pues que vivan. Pero yo tengo muchas dudas sobre esto. ¿Será posible que todos los países tengan programas secretos donde están creando a estas quimeras o seres híbridos entre hombres y animales? A mí no me sorprendería. ¿Será posible que cuando llegue el tiempo, cuando cabalgue el jinete del caballo amarillo, que sean sueltas esas fieras y van a matar a mucha gente? No me sorprendería. Pero están pasando muchas cosas, hermanos, el transhumanismo, donde quieren mejorar lo que es el ser humano, ¿verdad? Elon Musk quiere instalar tecnología en la cabeza para que nos podamos comunicar con el internet y comunicarnos todo. Eso no es nada nuevo. El hombre quiere vivir para siempre, quieren mejorar el ser humano para que viva para siempre, para que no muera. Pero ¿sabes qué? Lo quieren hacer sin Dios. Quieren vivir para siempre en su pecado, porque no le quieren rendir cuentas a Dios. Y entonces todas estas cosas están pasando. Y dice la palabra de Dios que van a morir al principio 2,000 millones de personas a causa de este jinete. La cuarta parte de los habitantes de la tierra van a morir, y entre ellos van a ser muertos por estas fieras. ¿Será que estas abominaciones van a salir y van a aterrorizar a la gente? ¿Van a morir muertes espantosas? A mí no me sorprendería. Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto, este mensaje? El punto es de que, como le dijo la palabra a la iglesia en la Odisea, dice, estoy tocando en la puerta. O sea, la iglesia echó afuera a Jesús. Y ahora está tocando la puerta de la iglesia y diciéndole, si alguno me abre, entraré con él y cenaré con él, comeré con él. Jesús está llamando a los que no lo conocen a que se vuelvan a Él, entreguen sus vidas, se arrepientan de sus pecados y le den sus vidas al Señor. Jesús está llamando a todos aquellos que se han apartado, que se regresen a Él antes de que sea demasiado tarde. Y estas cosas que estamos viendo, que realmente son desagradables y terribles, van a suceder. Pero nuestro Dios amante nos avisó de antemano, porque Él no quiere que nadie se pierda. Y yo te hago la invitación, te sigo diciendo, entrega tu vida a Jesús, no esperes más. Si te apartaste, regrésate a Él. Estás triste, Él te levanta. Él te levanta. Bueno, la semana que entra, con la ayuda de Dios, vamos a seguir con ese estudio y vamos a ver, abrimos 4 sellos, faltan 3. Nos vamos a ir despacio, no quiero estar de prisa porque quiero que examinemos bien esto. Entonces, en conclusión, el comienzo de la tribulación verá el desencadenamiento de la ira de Dios sobre un mundo incrédulo. Será el comienzo de los juicios finales de Dios y al final la redención de la nación de Israel. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por amarnos tanto, Señor, que nos dijiste desde el principio lo que vas a hacer. Yo te pido por todos los que nos escuchan, Señor, que no te conocen, que tú derrames tu bondad en sus corazones para que procedan al arrepentimiento. Te pido por aquellos que estén apartados, que se regresen a ti, Señor, sin demora, porque el tiempo es corto. Te lo pido todo en nombre de Jesús, en nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach. Amén. Tomamos de pie. Baruch haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor haga volver su uso sobre ti y los llene de su paz. Yo les bendiga, tengan una semana gloriosa y acerquémonos más al Señor.
Shabbat shalom.